herencia mitocondrial y expansión de tripletes. Pero antes quiero hacer como un repaso para ponernos un poquito en contexto. Si me ayudan con sus cámaras, por favor. Entonces, si recuerdan, tenemos pues este tipo de herencia, ¿no? Que es la herencia mendeliana. Y dentro de la herencia mendeliana tenemos, ¿quién me dice qué tipo de herencia? De ejemplos de herencia. Sí, Gabriel. Pues serían principalmente las dominantes y recesivas. Ajá, la herencia dominante y la herencia recesiva, muy bien. Dentro de la herencia dominante, ¿me puedes decir como los postulados? ¿Te acuerdas que para poder definir acerca de cómo podemos reconocer fácilmente que se trata de una herencia mendeliana autosómica dominante? ¿Quién le ayuda? Porque se va a encontrar en todas las generaciones. Ok, entonces se encuentra en todas las generaciones, se hereda de padres a hijos, ¿no? Pueden estar afectados hombres y mujeres, ¿sí? Y tenemos un riesgo de recurrencia del 50%. Acuérdense que es del 50% por embarazo, ¿ok? ¿Qué tipo de enfermedades se presentan con herencia autosómica dominante? Acondroplasia, Acondroplasia, ¿qué otro? neurofibromatosis tipo 1, Ok, neurofibromatosis. Síndrome de Marfan. Marfan, muy bien. Entonces, los clásicos, ¿sale? Son acondroplasia, osteogénesis imperfecta, neurofibromatosis y Marfan, ¿no? Son como las clásicas y pues también son las que normalmente se preguntan en el examen, ¿vale? A ver, déjenme, les voy a compartir rápido mi pantalla, nada más como para que vean el tema de, ahí, sí, ahí ven, ¿verdad? Sí. Acá. Entonces, dentro de los postulados de la herencia autosómica dominante es que el carácter se manifiesta en heterocigotos, entonces recordemos que siempre tenemos dos copias de cada gen, que son dos alelos, ¿no? Y uno de esos alelos va a estar mutado y tener un alelo mutado es suficiente para tener la enfermedad. El fenotipo, como ya nos comentaban, aparece en cada generación. El riesgo de recurrencia es del 50%. Los miembros de una familia con fenotipo normal no transmiten el fenotipo a su descendencia y tanto hombres y mujeres tienen la misma probabilidad de transmitir el fenotipo a sus hijos de ambos sexos, ¿vale? Ahora vamos a recordar la herencia autosómica recesiva. ¿Quién me dice cuál sería como los postulados? Volvemos al tema del sexo, ¿no? Tanto hombres y mujeres pueden estar afectados. Ya les ayudé yo con uno. ¿Cuál otro? Sonia me está alzando la manita. Sí, son. Gracias. Los progenitores no afectados son portadores asintomáticos. Eso es muy importante. No son afectados. Los progenitores son portadores asintomáticos, ¿vale? Y entonces prácticamente por árbol podemos saber que son afectados. Bueno, que tienen un riesgo del 50%. Sí, Adriana, del 25, perdón. Sí, Por cada embarazo se da una recurrencia del 25%. exacto. Entonces, cada uno de ellos, al ser portador, tiene un alelo mutado y el otro sano. Con esto es suficiente para no presentar la enfermedad y entonces tiene la posibilidad de heredar ese alelo mutado y cuando se presentan los dos alelos mutados, pues tenemos ese 25%, uno de cada cuatro haciendo el cuadrito de Punnett, ¿ok? Sabdi.
Sí, igual cuando hay un afectado en la familia, bueno, más de un afectado en la familia, pues se produce generalmente con los hermanos en la hermandad del Exacto, probando, ¿no? se produce en la hermandad, eso es correcto. Entonces, en el otro decíamos que era de padres a hijos y aquí es más bien en la hermandad. Y otra cosa importante es que los progenitores pueden ser consanguíneos. Y entonces es muy relevante que nosotros tengamos un buen interrogatorio para saber si es que ellos pueden venir de una comunidad muy pequeña, que eso sería en realidad endogamia, o ser realmente consanguíneos. Y recuerden que hay ciertas religiones y en ciertos lugares del mundo que esto tiene relevancia. Y ustedes que están ahí dentro del ABC, pues tenemos al grupo de los judíos ashkenazi y también a los judíos sefaraditas, que son eh, que provienen de países árabes, ¿no? Entonces es importante que hagamos un muy buen asesoramiento genético y aquí el riesgo de recurrencia quedamos que es de un cuarto, ¿sale? Y ahora si hablamos de la herencia ligada al X, aquí lo más importante es que los riesgos se van a dar de acuerdo a el sexo, ¿sale? Entonces, ¿quién me dice de la ligada al X recesiva? ¿Cuáles serían los riesgos? Justin, Rodrigo. Doctora Pot, si es ligada al X recesivo, pues todos los hombres van a expresar la enfermedad, ¿no? No todos los hombres, el 50%. Entonces, vean aquí, quedamos que es ligada al X, recesiva, ¿ok? Entonces vamos a pensar que la mamá tiene una X mutada, es portadora y se emparenta con un varón sano. Y entonces ella tiene sería la X mutada y el Y, ¿no? Entonces, tendría el 50% de sus hijas mujeres serían portadoras como ella, ¿sale? Y el 50% de sus hijos varones serían afectados, ¿ok? Recuerden que estas enfermedades usualmente son muy graves y a veces tienen poca, le llamamos eficiencia biológica, es decir, que pasen a siguientes generaciones. O sea, en el caso en el que sí, por ejemplo, este varón, que si tuviera descendencia, tendríamos que todas sus hijas, ahí sí, porque él solamente tiene una X y entonces todas las niñas serían portadoras y todos los varones serían sanos porque la mutación, ay, perdón, la mutación no está en el Y, ¿vale? La gran mayoría de los casos es así. Las mujeres van transmitiendo como lo que hablaban de la hemofilia y la corona inglesa, ahora que estamos en todo este contexto de los reyes y los royals. Recuerdan que hubo en las casas europeas, se empezaron a casar entre ellos y los zares rusos incluidos y, y había hemofilia, ¿no? Que eso también es importante porque entonces las mujeres eran portadoras y los varones eran afectados, ¿no? Y esta pues es también la clásica enfermedad de distrofia muscular de Duchenne, que sé que ya vieron también. Y lo tenemos que tener muy claro porque los asesoramientos, acuérdense que los vamos a dar diferenciados por sexo. Si se trata de un varón afectado, va a tener el 100% de sus hijas van a ser portadoras. Si tenemos una mamá portadora, va a tener el 50% de sus hijas van a ser portadoras
y el 50% de sus hijos van a ser afectados. ¿Vale? Doctora, Ahora, tengo una pregunta. sí. Por ejemplo, en el caso de los hombres afectados, ¿hasta qué punto dejan de transmitir el gen afectado o ya de por vida? Bueno, siempre van a estar, siempre que pase una descendencia, va a estar transmitiendo el gen afectado. Sí, porque en todos sus, o sea, ellos solamente tienen un cromosoma X y ese cromosoma X está mutado. Entonces, siempre que transmitan ese cromosoma X, y aquí simplemente tienen esa opción, o X o Y. Y si son mujeres, entonces todas las mujeres van a ser portadoras y todos los varones van a ser sanos, que sería justamente esta tablita. ¿Sale? Y luego vamos a ver. Vamos a abrir otra. ¿Qué pasa con la que son ligadas al X dominantes? ¿Quién me dice? Volvemos al ejemplo en donde tenemos una X mutada y aquí la diferencia principal es que hay síntomas, ¿sale? Entonces, más que decir las mujeres son portadoras, las mujeres van a tener síntomas más leves que los varones, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos dos cromosomas X. Y ya recuerdan que se inactiva un X. ¿Quién me platica eso de la inactivación del X? Que lo vieron con el doctor Sinue, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? O no, de plano no se acuerdan, para que lo reforcemos. ¿Qué pasa en las enfermedades ligadas a X dominantes? ¿Cómo es el fenotipo? Entonces, ¿qué pasa con las mujeres y qué pasa con los varones? ¿Se vuelven portadoras? No, aquí ya no estamos hablando de portadoras, por eso el uso del lenguaje es bien importante. Estamos hablando de afectadas, ¿sale? Porque es ligada al X dominante. ¿Ok? Entonces las mujeres van a estar afectadas, menos afectadas que los varones. Muchas veces son enfermedades tan severas que los varones son letales, como la incontinencia pigmenti. ¿Se acuerdan de esa parte? Que si hacemos un árbol genealógico, vemos que esos embarazos tienen muchas pérdidas. Y es porque los varones se pierden. Ujú. Aquí decimos que cuando hay una mamá afectada, vamos a tener 50% de las mujeres van a estar afectadas y 50% de los varones van a estar afectados. Muchas veces es tan severo porque ellos no tienen otro X que supla la función, fallecen, ¿sale? O tienen unas enfermedades más graves. Y en el caso de los varones, todas sus hijas van a estar afectadas. El ejemplo más clásico de las ligadas al X dominantes es el raquitismo hipofosfatémico. Eso sí estoy segura que lo vieron. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok. Entonces aquí recuerden, el riesgo se da por sexo, de acuerdo a si la mamá es portadora o afectada y si el papá va a estar afectado, va a transmitir el único X que tiene a sus hijas. ¿Vale? Hasta aquí recordamos un poquito de herencia mendeliana, ¿verdad? Ahora vamos a platicar un poco de la herencia no clásica, ¿sale? Entonces, dentro de la herencia no clásica estaba la parte de los mosaicos, que ya vieron con la doctora Greter, ¿sí? Está la parte también de enfermedades mitocondriales y de las expansiones de tripletes que vamos a platicar hoy. De lo anterior, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Muy bien.
Ahí ven también pantalla, ¿verdad? Bueno, entonces ya habíamos visto, ya también vieron herencia multifactorial, que igual la vieron con la doctora Greter, ¿verdad? Que platicaron sobre labio paladar hendido, sobre displasia de cadera, sobre defectos de tubo neural, toda esta parte ya la vimos, ¿no? Vamos a hablar hoy un poquito sobre herencia mitocondrial y expansión de tripletes y vemos cómo vamos de tiempo para microlesiones y impronta, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a retomar las enfermedades por expansión de microsatélites. Entonces, ¿se acuerdan que yo les di la clase inicial que teníamos un DNA repetido? ¿Se acuerdan de esa parte? Y DNA que era disperso y que podían ser codificantes y no codificantes. ¿Alguien se acuerda de esa parte? ¿Qué se acuerda? Entonces, ¿se acuerdan que vimos que dentro de la organización del genoma humano íbamos a tener las que eran las regiones codificantes y las no codificantes? ¿Sí? ¿Alguien me iba a decir algo? Y dentro de esto también teníamos la parte que era codificante. ¿Alguien se acuerda qué porcentaje era? El 2%, ¿no? Eso. Entonces el 2% del genoma es codificante y el resto van a ser regiones reguladoras. ¿Ok? Entonces tenemos DNA que es de secuencia única y DNA repetido. ¿Sí? Y dentro de la secuencia única, pues tenemos los genes, ¿sí? Y los, dentro de los repetidos, teníamos los que eran altamente repetidos y moderadamente repetidos. De los que son altamente repetidos, ¿se acuerdan que teníamos unos que eran en tándem y que eran gallo-gallín? Perdón. Y dentro de esos tenemos a los centrómeros, ¿sí? Y dentro de los centrómeros está esta parte que se llamaba alfa satélite. ¿Se acuerdan de qué tamaño es el repetido de los centrómeros? De 5 a 171. Exacto. Hasta 171 pares de bases, que son lo que miden los nucleosomas. Recuerdan que los nucleosomas son donde estamos enrollando todo nuestro DNA. Después vamos a tener los mini satélites, que son los telómeros, que ya son ustedes unos expertos porque ya vimos alteraciones cromosómicas con la doctora Aguinaga. ¿Sí? Y más o menos aquí son 64 pares de bases. Y luego tenemos a los microsatélites, ¿vale? Que van a estar dispersos y van a ser entre 1 a 4 pares de bases, ¿sale? Hoy vamos a hablar de estas enfermedades, ¿ok? Simplemente para ponernos en contexto de dónde estamos. ¿Ok? ¿De aquí vamos bien? Eso. Entonces, quedamos que tanto en las regiones codificantes como en las no codificantes podemos tener estos repetidos. Denme un segundito. Les voy dejando esas para que las vayan copiando.
Ya, perdón. Es que tenía muchas llamadas perdidas de un mismo número. Pensé que era algo importante. Muy bien. Entonces, tenemos estas regiones que son codificantes y no codificantes, y entonces dentro de estas regiones tenemos estos repetidos en tándem, ¿no? Que son los microsatélites que van a ser repetidos pequeños. Y estos trinucleótidos pueden mutar y expandirse, ¿sale? Este es el mecanismo en realidad por la cual tenemos esta alteración, porque se expanden los microsatélites. ¿Y por qué se van a expandir? Pues porque la polimerasa se equivoca, ¿sale? Entonces piensen que es un evento se dice aquí, slippage o deslizamiento. Es un deslizamiento de la polimerasa. Entonces tenemos esta región que si se dan cuenta en verde, estamos señalando los codones que están repetidos y entonces cuando viene la polimerasa copiando, al estar esta región que es repetida, se brinca y digamos que se regresa y la vuelve a copiar. Y entonces, al estar estas regiones repetidas, se van formando como estas estructuras en asa que en realidad van a ser complementarias, ¿sí? Y podemos tener esta región repetida, ¿sale? Entonces, estas repeticiones, pues pueden afectar el transcrito, ¿sale? ¿Y cómo creen o en qué posición creen que tienen que estar presentes estas regiones como para que puedan afectar la transcripción de un gen? ¿Qué les suena? Porque, ¿qué pasaría si esta región está dentro de un intrón? Pues a lo mejor tener un repetido de 20 pares de bases no tiene mucho impacto, ¿sale? Pero ¿qué pasaría si tenemos un repetido que empieza a aumentar y está en el primer exón o está en el promotor del gen? Pues puede hacer que ese gen ya no funcione, ¿sale? Y normalmente cuando son en regiones codificantes, con poquitos repetidos es suficiente para tener la enfermedad. Y cuando son en regiones no codificantes, tiene que expandirse mucho. Entonces, por ejemplo, lo que sucede en X frágil es que cuando se expande, este está dentro del primer promotor, se expande tanto una región que llega a tener un silenciamiento por metilación, ¿sale? Y entonces es como que le pusieron switch de on y off y el estar incrementando el número de repetidos en el promotor es ponerle un off y entonces completamente se apaga ese gen, ¿sale? También puede ocurrir que esta expansión sea tan grande, pero que esté contenida dentro de los intrones. Y al estar dentro de los intrones, no se lleva bien a cabo el splicing y entonces tenemos interrumpida esta parte del procesamiento y entonces ya no se procesa la proteína de manera correcta, ¿sale? Y entonces son mutaciones que nosotros llamamos que son dinámicas y que aparte son inestables, ¿sale? Esto es muy bien importante porque cada célula va a tener su propio proceso de replicación, como vimos dentro del ciclo celular, ¿se acuerdan? Y entonces, pues vamos a tener mutaciones en las que haya un tamaño de repetido un poquito más grande, más grande, más grande o más chiquito, ¿sale? Y entonces todas las células son diferentes y hay algunas que son predominantes, ¿sí? Digamos que el número de repetidos predominante es 1, porque al final pues lo estamos cuantificando, ¿sale? Pero eso es bien importante porque son dinámicas. Y esta parte siempre es pregunta, el tamaño va a aumentar dependiendo del progenitor, ¿sale? Entonces, si lo heredamos a través de una espermatogénesis o lo heredamos a través de una ovogénesis, vamos a tener mayor número de repetidos o menor número de repetidos. Y una vez que estos repetidos están presentes, pues entonces se van a presentar en edades más tempranas. Y esas edades más tempranas se llama y es el concepto de anticipación. Entonces, las enfermedades por expansión de trinucleótidos o de tripletes son condiciones que tienen mutaciones dinámicas, son inestables, tienen un efecto de anticipación y vamos a tener que el triplete puede aumentar de tamaño dependiendo del progenitor que le dé origen, ¿sale? Entonces, les voy a hablar como ejemplo de la corea de Huntington, pero en realidad es importante que podamos diferenciar lo que se trata de expansión de tripletes, porque por ejemplo la corea de Huntington tiene una herencia autosómica dominante
¿sí? Porque se hereda igual de padres a hijos. Sin embargo, es de los modelos atípicos de herencia porque el mecanismo es a través de una expansión de tripletes, ¿vale? ¿Ok? Los síntomas son bien amplios, pueden ser desde la fase prediagnóstica, que tienen como algunos datos presintomáticos, hasta la fase diagnóstica, que ya tienen clásicamente la corea o estos movimientos anormales. Pueden tener disfunción cognitiva y también movimientos sacádicos. Entonces les voy a enseñar este video que se tomó en la clínica de Corea de Huntington que tienen en el Hospital General de México y me parece bien informativo. Entonces vean este paciente que está como si fuera bailando. Si se dan cuenta, él no puede controlar sus movimientos. Está tratando de con una mano controlar la otra mano, ¿sale? Pero vean, no puede irse derecho. La marcha está fragmentada y vean cómo no deja de moverse. Entonces vean, por ejemplo, el rendimiento calórico que un paciente con Huntington necesita es muy alto porque ellos están en movimiento todo el tiempo. De hecho, llegan a estar prácticamente caquécticos, justamente porque pues es un movimiento constante, solamente dejan de moverse mientras están dormidos. Se les intenta dar fármacos, pero en realidad son enfermedades bien complicadas, porque además el 98% de los casos son hereditarios. Se heredan, ya les dije que autosómica dominante. Fenómeno de anticipación inestables. ¿Ok? No sé si se acuerdan, bueno, yo capaz ustedes ya son muy jóvenes, pero había la serie esta de Doctor House. En Doctor House estaba esta chica que era, ay, se me quedó con algo de YouTube, ahí está. Estaba esta chica que se llamaba 13, que no sé si se acuerdan, pero 13 podía, La querían meter a un proyecto de investigación y porque ella tenía Corea de Huntington, ¿sale? Entonces, lo difícil que tenemos con estos pacientes en particular es que tienen este periodo que nosotros llamamos presintomático, en donde no hay síntomas, y entonces más o menos la media del diagnóstico es cerca de entre los 45, 46 años, ¿sí? Y empiezan con estos niveles que obviamente empiezan a tener cambios en el comportamiento, ya no pueden caminar, empiezan a ser completamente dependientes y hasta estar completamente postrados, ¿no? Entonces, algo que se sabe es esta ideación suicida, porque en este momento los pacientes ya tuvieron la noticia de algún familiar positivo, que muchas veces son los papás o los abuelos, han vivido cómo es la enfermedad y ellos se saben portadores, entonces es bien importante que tengan pues un acompañamiento y un asesoramiento genético completo. Por eso es que, por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, no hacemos diagnóstico presintomático, no hacemos estas pruebas antes de tiempo, porque normalmente y lo que se debe de hacer es que vayan a un centro, ¿sí? Donde, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,
tienen un método, digamos, una valoración multidisciplinaria. Y con la valoración multidisciplinaria, pues obviamente tienen a los psicólogos, a los psiquiatras, a los neurólogos, a los genetistas, y les dan toda esta preparación para saber si ellos están listos para saber si son portadores o no. Muchas veces los pacientes ya no quieren ni siquiera saber si son portadores, pero vean, pues que si la edad de diagnóstico se da como entre los 40 y 50 años, muchas veces estos pacientes ya se casaron, ya tienen hijos, ¿sale? Entonces, son bien enfermedades bien complicadas para hacer el diagnóstico y sobre todo para asesorar a los pacientes. Pero pues aquí lo importante es que se hagan y sobre todo se sospeche. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos esta mutación en este gen que se llama HTT, que es huntingtina, y hay mayor concentración tanto en el cerebro de huntingtina como en el testículo. Por eso es que se transmite y tenemos este fenómeno de anticipación a través de los padres. Y en cerebro es donde se tienen principalmente los síntomas, ¿no? Y por eso se tiene tanto la disfunción cortical como la pérdida de neuronas y la atrofia, ¿no? ¿Y en dónde se lleva a cabo la atrofia? Tanto en el caudado como en el putamen, y es por eso que estos pacientes tienen estos problemas de movimiento que involucran los ganglios basales y pues genera esta corea. Dentro de la expansión, les decía, como esto va a ocurrir dentro de un exón, pues son cuadros clínicos con repetidos muy pequeños, de menos de 35 repetidos. Están enfermos cuando tenemos más de 41 y tenemos estas que son como áreas grises de penetrancia incompleta, y estas son las que también son complicadas a asesorar, porque si bien son repetidos en los que estamos como en el límite para presentar o no presentar síntomas. Sin embargo, sabemos que si se hereda por vía paterna, las siguientes generaciones van a expandirse y se va a transmitir la enfermedad, ¿no? Entonces, en algún momento tuvo que haber existido una persona que empezó a aumentar este número de repetidos, y ya sabemos hoy por hoy que a partir de 28 repetidos se empieza a generar inestabilidad, y entonces generaciones subsecuentes van a poder tener mayor riesgo de tener hijos con enfermedad de Huntington, y como ya les comenté que se presenta en testículo, tenemos la anticipación paterna. Entonces, entre más repetidos haya, menor la edad de presentación, ¿no? Entonces, veamos, estos pacientes que tienen un repetido, aunque sea de 40, ¿sí? Pues tendremos una edad de presentación, pues por ahí más o menos entre los 40 años, tal, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos pacientes que tienen repetidos de 80, ¿sí? Pues la edad de presentación, si se dan cuenta, es menos de 20 años. Y entonces sí hay niños que pueden tener enfermedad de Huntington, ¿sí? Y normalmente pues son casos completamente familiares. Yo recuerdo muy bien unas familias en el infantil cuando yo estaba haciendo la residencia en genética, y eran niños de 10, 12 años que estaban afectados por corea de Huntington. Y el cuadro clínico en los niños con Huntington es muy distinto a lo que se ve en los adultos. Al contrario de tener movimientos, los niños tienen más bien un mutismo, están completamente postrados, ¿sale? Pero pues la expectativa de vida en los pacientes con Huntington pues es muy bajita, y por lo pronto no hay mucho más que podamos hacerles más que darles medidas de sostén. En todas estas enfermedades en las que son de inicio en la etapa adulta y que tienen pronósticos muy reservados, pues obviamente está la necesidad de tener una clínica donde se puedan atender, y también estos pacientes donde tengan apoyo, ¿no? Porque no sé si se acuerdan de esta película que tenía Alzheimer. Si no la han visto, véanla. Se llama Just Alice o simplemente Alice, creo que se llama en Siempre español. Alice. Siempre Alice. Entonces, esta paciente, no les voy a hacer arruinarles la película, pero véanla. Habla sobre un componente familiar de un Alzheimer hereditario y de presentación temprana, ¿no? Y entonces también habla sobre qué pasa con los hijos de ella, quiénes son portadores, etcétera, ¿no? Entonces es importante que sepamos que estas condiciones, si bien no son las más frecuentes, ¿no? Ya vieron neuro, ¿no? Y dentro de los casos familiares, pues casi siempre, tanto en cáncer
como en las enfermedades neurológicas, es más o menos el 10% de los casos. Pero si estamos en ese 10% de los casos, pues ahora sí que el cuadro es muy florido, tiene un componente familiar de muchos afectados, ¿no? Sobre todo, como les comentaba, en Huntington, tristemente, el 98% de los casos es un tema hereditario, ¿ok? Otro ejemplo de enfermedades por expansión de tripletes es la distrofia miotónica. La distrofia miotónica es la distrofia más común en el adulto. Ya vimos la distrofia de Duchenne, que causa también en los niños esta debilidad muscular progresiva, con CPK incrementada, que tiene el signo de Gowers y todo lo que ya vieron ligado al X. Pero cuando estamos hablando de distrofia miotónica, esta en realidad es una enfermedad multisistémica, también es autosómica dominante, pero la estamos viendo en estos modelos atípicos de herencia, porque también tiene una expansión de tripletes, ¿sale? Y es más o menos 1 en 8,000 la frecuencia. De hecho, yo creo que en el Instituto Nacional de Rehabilitación es el lugar en México donde más pacientes con distrofia miotónica tienen y hay más de 500 familias, ¿sale? Entonces, lo que sucede en distrofia miotónica es que aquí lo que va a estar expandido no va a ser un intrón, como vimos perdón, no va a ser un exón, como vimos en Huntington, sino va a estar expandido la región 3'UTR de este gen que se llama DMPK, de distrofia miotónica. Y dentro de esta región no traducida, existe este gen y al momento de incrementar el número de repetidos, pues vamos a silenciar el gen. Básicamente eso es lo que ocurre a través de alteraciones en la formación de estos RNAs. Entonces, en realidad, si fuéramos como muy puristas, es una enfermedad que afecta a los RNAs, ¿sale? Sin embargo, pues está presente en una región no codificante. Y entonces lo que ocurre es que tenemos estas enfermedades que son más bien neuromusculares, tenemos miotonía, los pacientes se quedan como congelados. Tú le das la mano al paciente con miotónica y se queda como con tu mano ahí porque no tiene un fenómeno miotónico y no puede abrir la mano, ¿no? Hay debilidad muscular, disminución en la fuerza, la debilidad está también dentro de la cara, tienen tosis, hipertrofia mandibular, calvicie frontal, disartria, voz hipernasal. Pueden tener hipersomnolencia, cambios de personalidad y atrofia a nivel cerebral. Existe otro tipo de distrofia miotónica que es la distrofia miotónica tipo 2. La única diferencia es que es otro gen, también es por repetidos. Y clásicamente, pues la tipo 1 puede cursar con discapacidad intelectual y la tipo 2 no. Pero vean que pues prácticamente está afectando órganos y tejidos distintos, pero lo que más afecta es a nivel muscular, en donde tenemos debilidad y atrofia. Pues lo que les contaba sobre estos pacientes que se quedan con este fenómeno miopático, ¿sí? Tú les das la mano y pues ellos se quedan con tu mano sostenida, vean cómo es la calvicie, pueden tener tosis, se quedan con la contracción sostenida, y son de las cosas que se ven sobre todo en el Instituto Nacional de Rehabilitación con mayor frecuencia. Si ustedes piensan hacer ortopedia o tienen una rotación por allá, seguramente van a ver pacientes con miotónica. La tercera enfermedad de ejemplo de las ligadas al de la expansión de tripletes, aquí ya estamos hablando de otro tipo de herencia, ¿sí? Esta expansión de tripletes es un ejemplo, pero en realidad es ligada al X, ¿sí? Porque aquí podemos tener tanto mujeres afectadas como varones afectados. Sin embargo, es mucho más frecuente en los varones, por lo tanto, es la causa genética de discapacidad intelectual en varones más frecuente. Entonces, si yo les hago una pregunta de examen y les digo, ¿es la causa cromosómica más frecuente de discapacidad intelectual? Es síndrome de Down. Y si yo les digo, ¿es la causa genética más frecuente de discapacidad intelectual en varones? Va a ser X frágil. ¿Sale? Y aquí también son poquitos repetidos.
Lo normal es tener menos de 40 repetidos. También tenemos un fenotipo intermedio entre 41 y 54. Y después, más de 200 van a estar afectados. Y aquí lo interesante también es que se tratan en realidad de dos condiciones distintas. Una, cuando tenemos más de 200 repetidos en un varón, eso se llama tremor ataxia. Eso se llama X frágil. Y cuando tenemos más de 60 repetidos, pero menos de 200, se llama tremor ataxia. ¿Sale? Entonces, a mí me gusta pensar que esta proteína o este gen que se llama FMR1 va a funcionar como si fuera yo lo pienso como si fuera un carrito, como si fuera un transportador. Y entonces lo que ocurre con FMR1 es que, vean, este es una neurona de un paciente que no está afectado, ¿sí? En esta terminal sináptica se está conformando, y formando estas vesículas que son capturadas en la sinapsis y son transportadas a través de FMR1, ¿ok? El tamaño y la forma de las dendritas son normales y esta comunicación y el transporte se lleva de manera adecuada. Acuérdense, la proteína es esta cosita azul, ¿sale? Y es un regulador en que esto va a estar funcionando de manera correcta. Sin embargo, cuando no se forma bien este FMR1, pues entonces vamos a empezar a tener alteraciones a nivel de las dendritas y de la terminal sináptica. Y vean, lo que normalmente ocurre es que vamos a sintetizar, aquí está nuestro RNA, y estamos sintetizando nuestro FMR1 en los ribosomas y vamos a formar esta proteína que va a funcionar como este transportador, ¿sale? Y cuando está afectada, pues ya quedamos que vamos a tener alteraciones estructurales a nivel de la dendrita. ¿Y qué es lo que pasa? Pues estos pacientes van a tener discapacidad intelectual, la cara va a ser alargada, van a ser prógnatas, tienen poco contacto ocular, tienen hiperactividad, van a tener movimientos de la cabeza que son anormales, pueden tener macroquirismo y los pabellones auriculares, si se dan cuenta, son despegados y grandes. ¿Ok? Entonces, de X frágil también por ahí les tengo un videito, déjenme ponérselos. Entonces, ejemplos de enfermedades por expansión de tripletes, vimos 3, que es Huntington, distrofia miotónica y síndrome de X frágil. ¿Sale? Nomás déjenme ir a YouTube. Doctora, ¿podría repetir el último? Perdóname, no te entendí, ¿qué? Que si podría repetir el último. Sí, quedamos Huntington, X frágil, bueno, miotónica y X frágil. Gracias, doctora. Sí, de nada. Ay, ya me encuentro el video para que me enseñe. Aquí está. En 2030 harán falta más de 165.000 médicos en Alemania, según la consultora PricewaterhouseCoopers y el diario La Vanguardia. Eres médico especialista Doctora, no está compartiendo su pantalla. Sí, ahí voy, permítame. en Alemania. Trabajas por largas jornadas y no sientes el reconocimiento esperado. Sientes que El síndrome X frágil es una discapacidad Vean la carita intelectual. de este En la niño. primera infancia no se Sí. pueden diferenciar del resto de los niños en general porque no tienen apenas síntomas y es a partir de los 3-4 años cuando aparecerían los primeros problemillas. Cuando una persona padece el síndrome X frágil se alteran una serie de mecanismos moleculares a nivel del sistema nervioso y que van a condicionar pues, la sintomatología
cognitiva y comportamental que tienen los pacientes. Los síntomas iniciales de alarma que se pueden observar en niños que van a padecer el X frágil son síntomas como un niño que no empieza a hablar a la edad que debe o en el que los hitos madurativos normales se retrasan un poco. El síndrome se debe a una mutación en el gen FMR1. Esta mutación se ha definido como mutación dinámica por expansión de tripletes. Este gen determina o codifica para una proteína que conocemos como FMRP, y en los pacientes con síndrome X frágil hay una deficiencia severa en esta proteína, no existe o está en muy baja proporción porque se ha inhibido la expresión de este gen. También es cierto que los niños con X frágil necesitan de un aprendizaje por imitación o Entonces vemos, si se dan cuenta, no son unas dismorfias tan importantes, pero entonces en todo paciente que veamos con discapacidad intelectual hay que descartar que pueda ser un X frágil, ¿sale? Entonces son de las cosas que dentro del algoritmo diagnóstico del autismo forma una pieza fundamental. Entonces todos los niños deberían de ser testeados para observación FMR1. de otros compañeros. Que estos niños en ambientes con mucho ruido, con mucha gente, a veces andan un poco nerviosos y se agobian, ¿no? Y empiezan a tener comportamientos inadecuados. Tenemos que tratar la hiperactividad, tenemos que tratar el déficit de atención, tenemos que tratar la ansiedad, tenemos que tratar la inquietud, tenemos que tratar la irritabilidad, pero mirando a la persona completa. ¿Cómo tratamos al X frágil? Teniendo en cuenta el síntoma que predomina. Cuando el paciente llega, hay algunas características físicas que te pueden hacer suponer que puede ser un paciente afecto de X frágil. Una cabeza grande, las orejas de implantación. Si se dan cuenta, todos estos niños del video forman parte de una escuela o de un centro de investigación que están analizando estos niños con X frágil. Por eso es que este video está bonito porque los vemos de todas edades. Baja y también. Entonces, a lo mejor no parecen tan claros, pero ya que los ves en conjunto, son manifestaciones muy similares entre bien ellos. Grandes, una cara alargada, una mandíbula prominente. Pues me llamo José Mari y nada, trabajo allí en el Gourmet Phoenix del Corte Inglés, que ya llevo ya un año. Y nada, muy contento que estoy con mis compañeros, gente que te admira desde el primer día. El problema principal surge muchas veces porque estos signos de alarma aparecen en niños ya con edades un poquito avanzadas, 2, 3, 4 años, y las primeras consultas se retrasan a veces. Tenemos desarrollados los mecanismos, todos los procedimientos para poder prevenir esta sintomatología y evitar que aparezcan nuevos casos. Se puede hacer una miocentesis en los primeros 4 meses del embarazo, detectar la mutación genética con pruebas de biología molecular y poder darle a la familia pues, el diagnóstico correcto para ellos tomar una decisión adecuada pues, de acuerdo a sus convicciones. El síndrome de X frágil es un trastorno hereditario. Eso quiere decir que los varones portadores pueden transmitirlo a todas sus hijas y las mujeres portadoras pueden tener tanto hijos sanos como hijos portadores o que padezcan la enfermedad. Juan tiene 14 años, tiene el trastorno del síndrome X frágil. Nosotros nos enteramos de su problema más o menos cuando tenía 2 años de edad. Él de pequeño no mostraba ningún... Ahí se dieron cuenta que había 2 niños. Nada que nos pareciera, nos llamara la atención, físicamente era normal, tiene más problemas para hablar, porque él con 14 años apenas habla. Daniel desde que nació siempre vimos que había algo que no era como los otros niños. Y me preguntó la monitora
Doctora, dejó de tener audio porque apagó su micrófono y no escuchamos nada. Mucho ánimo, sonreír siempre. Aparte, son niños muy cariñosos, porque yo me quedo conmigo cuando me empieza, mami, te quiero mucho, pues con eso es con lo que se tienen que quedar, porque mira, la parte mala hay que dejarla al lado, porque yo me quedo con lo bueno de ellos, siempre, siempre. Desde la Asociación del Síndrome X Frágil, marcamos la casilla de la X por el síndrome X frágil. Aquí en México I think we existen should algunas explore a asociaciones. few solutions. Grammarly ensures your writing conveys confidence. Existen algunas asociaciones, hay una que se llama Pensemos Azul o algo así, que de hecho luego hacen eventos dentro del ABC, y es justamente varias familias que tienen X frágil y se les hace justamente el diagnóstico con FMR1 para poder llegar a hacer pues asesoramiento genético, porque aquí algo que no se menciona en los videos es que las mamás, como es una condición ligada al X, sí, las mamás pueden ser portadoras, ¿sale? Y entonces ya quedamos que si tenemos un repetido intermedio, pueden tener incluso síntomas, ¿sale? Entonces vieron dentro de las fotitos del folleto que había niñas afectadas. Entonces, en el X frágil hay niñas afectadas también. Es más frecuente que sean los varones, pero sí puede haber niñas afectadas. Y algo también importante es que en el caso de X frágil se pueden presentar también grandes, a nivel poblacional se supone que es de las causas de portadoras más altas. Entonces, realmente es una condición que estamos subdiagnosticando y que requerimos pues como más entrenamiento para todos estos casos entre autismo y discapacidad intelectual, que en realidad son datos de, bueno, casos de X frágil, ¿sale? Y vamos a platicar de la herencia mitocondrial, que creo que esas los traía un poquito nerviosos porque es lo de Melas y Mer, ¿no? Entonces, igual, en nuestro esquemita ese de la organización del genoma humano, quedamos que teníamos nuestro DNA nuclear y nuestro DNA mitocondrial. El DNA nuclear se podía dividir en regiones codificantes o de secuencia única y en regiones repetidas. Quedamos que las repetidas pueden ser dispersas o en tándem. Las de en tándem pueden ser centrómeros, telómeros y microsatélites que acabamos de ver. De las que son DNAs codificantes de secuencia única, tenemos a los genes, a los pseudogenes, ¿sale? Y a los intrones, todas estas partes que forman estructuralmente al gen. Solamente el 2% codifica, el resto va a hacer que ese 2% funcione de manera adecuada. Y del DNA mitocondrial, ¿se acuerdan que teníamos 22 RNAs de transferencia, 2 RNAs ribosomales y 13 polipéptidos, ¿no? Con cadenas de polipéptidos. Entonces aquí tenemos justamente al DNA mitocondrial, que también recuerden que es de doble cadena, que es un DNA circular, ¿sí? Hay una región que es de triple cadena, que es el asa o loop. En la cadena pesada es la que va por fuera y es la que es rica en guanina, y la cadena ligera es la que va por dentro y es la que es rica en citosina. Tiene un número y pares de bases concretos, que son 16.596 pares de bases, y si se dan cuenta, no hay intrones, ¿sale? Todo es codificante, es un gen al lado del otro. Se utilizan, digamos que las secuencias aledañas para darle continuidad a los genes, y vamos a codificar solamente para eso. ¿Se acuerdan de la teoría de los simbiontes? ¿Alguien me dice o se acuerda un poquito cómo funcionaba eso? ¿De la teoría de los simbiontes?
¿Qué dijo, doctora? Sí, la teoría de los simbiontes. Alejandra, ¿te acuerdas? Que las mitocondrias se originaron a partir de bacterias y cloroplastos. Ajá. Entonces, dentro de la teoría evolutiva, ¿no? Entonces quedamos que teníamos a estos organismos unicelulares y pluricelulares, y entonces para poder ser más eficientes, aquellos que se dedicaban exclusivamente a generar energía eran las mitocondrias. De hecho, el genoma mitocondrial incluso es distinto al genoma nuclear, pero es muy eficiente para producir energía. Pero sí es distinto desde el punto de vista de secuencia, porque además de ser circular, no tenemos intrones. Y entonces eso lo hace muy susceptible a que se puedan equivocar, ¿sale? Porque entonces no tenemos como estas regiones que son como colchoncitos, ¿sí? Galicia, ¿tienes algún comentario que nos quieras compartir? No, ninguno, doctora. Entonces, hay algunas de estas regiones que tienen mucha tasa de mutación, no tienen histonas, no tienen mecanismos de reparación y tienen una elevada exposición a radicales libres justamente porque están generando ATP, ¿no? Y esta parte pues es más susceptible a que pueda tener estos oxidantes. Entonces, la herencia mitocondrial, ¿sí? Solamente va a venir de línea materna. ¿Por qué, Galicia? ¿Te acuerdas? Porque las únicas que heredan mitocondrias son las mamás. Bueno, la parte materna. Ajá, pero ¿por qué? Porque cuando ocurre la fecundación, la parte en donde están los mitocondrias en el espermatozoide no entra, se Correcto, ¿no? pierde. Exacto. En realidad ya se ha visto que hay algunas pocas que sí entran, pero lo que tenemos es más bien que la gran cantidad de mitocondrias que vamos a tener van a ser maternas. Más o menos se calcula que son cerca de 200.000 mitocondrias versus un par que puedan entrar masculinas, y entonces por eso es que se considera que es una herencia materna o matrilineal. Y la mamá va a heredar a todos sus hijos independientemente del género. Entonces, otra vez, estas son cosas atípicas porque lo vamos a heredar de las mamás independientemente del género. ¿Ok? Aquí la única diferencia es la proporción de las células mutadas que vamos a tener. ¿Ok? Y a eso se le conoce como homoplasmia, cuando son todas las mitocondrias idénticas, o heteroplasmia, cuando son distintas. Y lo que nosotros sabemos es que vamos a tener un umbral. A partir de un número de mitocondrias ya vamos a presentar síntomas, y a menos de eso, digamos que tenemos todavía reserva de otras mitocondrias que evitan que tengamos manifestaciones. Y los tejidos que principalmente están con alta carga energética son aquellos que van a estar afectados, ¿no? Entonces, por eso el cerebro, el músculo esquelético y el corazón son aquellas que van a tener síntomas. Y son obviamente estos órganos. Entonces, lo que les decía es que vamos a pensar que tenemos esta mamá que no tiene síntomas, ¿sí? Porque tenemos gran proporción de mitocondrias verdes, ¿sale? Y si empezamos a mutar, pues vamos a empezar a tener síntomas leves hasta que ya tengamos todas mutadas o la gran mayoría mutadas, vamos a tener síntomas. Entonces, cuando nosotros estamos generando nuestros óvulos ahí en la ovogénesis, vamos a seleccionar un porcentaje de mitocondrias, ¿sí? Que es el fenómeno que se llama fenómeno de cuello de botella. Se van a hacer pequeños y van a llevarse unas poquitas mitocondrias. Y estas mitocondrias entonces, si escogemos de mala suerte estas que son gran
la gran mayoría rojas y poquitas verdes, pues van a ser suficientes para tener la enfermedad. Y el hijo puede tener una enfermedad mitocondrial pues desde etapas muy tempranas y severas, ¿no? O grave. Si escogemos una y una, pues entonces va a haber proporción de mitocondrias mutadas y otras que no estén mutadas, y entonces tengamos una enfermedad leve. Y si escogemos de buena suerte la gran mayoría verdes, pues entonces no vamos a tener afectación y los hijos no van a tener enfermedad, ¿sale? Entonces, dependiendo a esto, esta parte de la selección se llama fenómeno de cuello de botella. El tener estas proporciones distintas se llama heteroplasmia. Y de acuerdo a la proporción y el tejido, vamos a tener síntomas. ¿Dónde? Pues donde haya alta cantidad de mitocondrias o de la necesidad de tener mitocondrias, es decir, en el tejido, en los músculos, en el ojo y en el cerebro, principalmente. Entonces, ¿de qué manera puede mutar el DNA mitocondrial? ¿Qué se les ocurre? Si ya les dije que existen 3 tipos, bueno, va a codificar para los RNAs de transferencia, va a codificar para los RNAs ribosomales y va a codificar también para la cadena de polipéptidos. Entonces, ¿qué tipo de enfermedades o qué tipo de mutaciones podemos tener? Les voy a dar una ayudadita. Lo primero que puede pasar es que tengamos lesiones grandes, ¿sale? Entonces, si yo no tengo mi DNA mitocondrial completo y tengo una lesión grande, voy a tener un síndrome que se llama Kearns-Sayre, que son de lesiones grandes. Y estas lesiones van a tener muchas manifestaciones. Y prácticamente, pues, al ser tan importante la lesión y llevarse, por ejemplo, vean esta lesión de aquí a acá, se está llevando genes que están codificando para genes de la cadena respiratoria, así como para genes que están involucrados, por ejemplo, en MER y en NARP, que ahorita vamos a ver. La segunda forma que puede mutar el DNA mitocondrial es que sean mutaciones puntuales y afecten, por ejemplo, un RNA de transferencia, que es lo que ocurre, por ejemplo, en MELAS o en MER. Entonces, en MELAS se muta el RNA de transferencia para leucina. Y entonces se llama MELAS porque va a dar una encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios parecidos a stroke o a eventos vasculares cerebrales. Y el MER, el que muta, es el RNA de transferencia para lisina. Y lo que nos da es una epilepsia mioclónica, y dentro de los músculos una miopatía de fibras rojas rasgadas. Que eso de fibras rojas rasgadas se ve con una tinción especial. Y también pues puedo tener mutaciones puntuales que no solo afecten a los RNAs de transferencia, sino que afecten a los genes que codifican para algunos de la cadena respiratoria, ¿no? Entonces, hablar de enfermedades mitocondriales es realmente complejo, pero lo que se sugiere para sospecharlas es que tengamos una escala de puntos. Y en esta escala de puntos vemos, por ejemplo, la oftalmoplegia, la fases miopática, intolerancia al ejercicio, debilidad muscular, rabdomiolisis y una electromiografía anormal como algo muy sugestivo de la enfermedad y nos da 2 puntos cada uno de estos síntomas.
Si tenemos afectación del sistema nervioso como retraso, demencia, episodios parecidos a stroke, migraña, crisis convulsivas, mioclonías, ceguera cortical, síndromes piramidales y extrapiramidales, pues nos da cada uno igual un punto. A diferencia, nos da 2 puntos directos, ¿no? La oftalmoplegia. Es algo bien particular. Y las enfermedades de multisistémicas, pues porque afectan no nada más al sistema nervioso, sino a otros sistemas. Y a nivel metabólico, lo que es muy, muy sugestivo es tener elevación de lactato, tanto en sangre como en en líquido cefalorraquídeo. Y en algunos lugares se puede hacer esta relación también con proteínas y alanina. Pero con que tengamos lactato elevado, también es muy sugestivo de enfermedad mitocondrial. Y a partir de estos puntajes vamos a ir seleccionando qué paciente es candidato para una enfermedad mitocondrial, ¿ok? Lo de las microlesiones ya lo vimos. Entonces, hablando de las enfermedades mitocondriales, son enfermedades multisistémicas que van a afectar principalmente a aquellas que están involucradas en producir o necesitar grandes cantidades de energía, como sistema nervioso central, como el ojo, el corazón y el músculo. ¿En quién lo vamos a sospechar? En pacientes que tengan oftalmoplegia, en pacientes que tengan elevación de lactato en sangre o elevación de lactato en líquido cefalorraquídeo. Y que además puedan tener síntomas neurológicos, ¿sí? Como primer punto, ¿ok? La herencia es matrilineal o es exclusivamente materna. No hay diferencia de esas mamás a sus hijos por tipo por sexo, pero sí va a depender del porcentaje que esas mamás tengan afectadas sus mitocondrias. Si son homoplásmicas o si son heteroplásmicas. La gran mayoría va a ser heteroplásmica, pero necesitamos hacer la secuenciación para poder saber qué porcentaje tiene. ¿Qué tipo de mutaciones tiene el DNA mitocondrial? Va a tener de lesiones, puede tener de lesiones grandes, puede tener mutaciones puntuales en alguno de los RNAs de transferencia como MELAS o como MER, o puede tener mutaciones en alguno de los genes que está involucrado en la síntesis de las proteínas de la cadena respiratoria. Y hablando de las enfermedades por expansión de tripletes, entonces son enfermedades que tienen, que son dinámicas, que van a tener fenómeno de anticipación y también van a tener, va a depender si están contenidas en regiones codificantes o no codificantes, dependiendo el número de repetidos. En Huntington se expande por vía paterna, X frágil se expande por vía materna, ¿ok? En X frágil hay hombres y mujeres afectados, sin embargo es más frecuente que los varones estén afectados y en el caso de miotónica y de Huntington tiene una herencia autosómica dominante, ¿sale? Muy bien. De esto que vimos, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Ok. Yo sí, doctora. Entonces, ¿El cuello sí. de botella que mencionaba solo se va a presentar en las heteroplásicas o eso se puede presentar, o es que en general como tal el transporte que lleva de las mitocondrias? Sí, es una buena pregunta. Siempre que vamos a generar nuestros óvulos, vamos a seleccionar unas cuantas mitocondrias. Eso siempre ocurre. Y de acuerdo a pues esa suerte de la selección de mitocondrias, si agarramos unas mitocondrias que están mutadas, se pueden presentar enfermedades. ¿Ok? Pero entonces las enfermedades mitocondriales tienen este fenómeno de selección que se llama cuello de botella. ¿Ok? Entonces, ya nos faltan poquitas clases. La próxima clase, que es el martes, vamos a permutarla y va a ser la doctora Maribí, que les va a dar errores innatos del metabolismo.
Y el jueves, el doctor Kersenovich va a hablar de desarrollo sexual y de, insensibilidad completa a los andrógenos e hiperplasia suprarrenal. ¿Sale? Y después, el siguiente martes, la doctora Mariví Cervera de nuevo va a hablar de mucopolisacaridosis y fenilcetonuria como ejemplos de errores innatos del metabolismo. Y ya después de esas viene lo de cáncer y sería el examen final. ¿Ok? Acuérdense que las participaciones cuentan mucho. La doctora Mirena me dijo que no todos estuvieron participando. De verdad, sé que todos tienen muchas cosas que hacer, que estamos a final de semestre, que hay mucho, ahora sí que hay mucho trabajo y tienen muchos exámenes, pero traten de aprovechar las clases, de prender la cámara, de preguntar, ¿ok? Muy bien, perfecto. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Si hay cualquier duda o pregunta, me escriben con Adriana para cualquier duda. ¿Sale? Gracias, doctora. Gracias, doctora. A ustedes, gracias. Hasta luego. Nos vemos.